Estamos con la profesora Rachel Haywood Ferreira. Ella es docente de Iowa State University en Ames y está visitando la Universidad Andina para participar de un coloquio sobre ciencia ficción latinoamericana. Rachel, ¿cuál es la especificidad de la ciencia ficción que se escribe en América Latina? Luego comienza con la gran pregunta. No, lo guardo para el final, ¿no? Luego al principio. Hay muchas respuestas y entonces le puedo dar algunas ideas de lo que la gente dice, pero como es un campo de estudio relativamente nuevo, como emergente, diría, desde mi punto de vista hasta para mí misma, no estamos listos para responder del todo porque no hemos leído lo suficiente. Y hasta, bueno, como se ha visto en las tesis acá mismo en la universidad, ¿no? Seguimos descubriendo textos todos los tiempos, no solo los recientes, los publicados ahora, pero los del pasado hasta del siglo XIX y antes. Así que algunas de las cosas que se dicen, ¿no? Los estudiosos decimos sobre la ciencia ficción latinoamericana, es, por ejemplo, que tiene una tendencia más a la hibridez, por ejemplo, con otros géneros, tal como lo fantástico, como con el horror, con el realismo mágico, que otras ciencia ficciones en el norte, por ejemplo. Aunque esto es debatible, pero es una de las tendencias que se va notando. Yo diría también que hay perspectivas diferentes de bueno, las manipulaciones y el flujo del poder en el mundo. Hay otras perspectivas que revelan cosas que los escritores del norte no se ven por la perspectiva y por la cultura que tienen. Así que por eso digo siempre que tiene mucho que aportar al género, además del género a América Latina. Es un género global, pero como todos sabemos, históricamente tiene sus raíces en el norte, pero tiene una participación mundial y es muy interesante ver. Luego, hay otras cosas que se dicen que es una ciencia ficción más blanda, no tan dura, o que es más religiosa que la ciencia ficción del norte. Ahí estoy esperando saber, porque faltan estudios para realmente decir si esas conclusiones son válidas del todo. Para eso están las universidades, para descubrir nuevos saberes o nuevas perspectivas de saberes que uno cree que conoce. Pero nos hemos ido enterando, esto no es de conocimiento general, que hay ciencia ficción latinoamericana también desde el siglo XIX, claro, que es casi contemporánea con la que se produce en el norte. ¿Qué estaría explicando esta producción de ciencia ficción con respecto al ejercicio mismo de la literatura en América Latina? Ya, los escritores del siglo XIX en Argentina que escribían ciencia ficción, bueno, muchas veces escribían otras cosas también, pero en parte yo lo llamo un género global, pero desde el principio, porque a veces hay casos de escritores latinoamericanos, por ejemplo, en diálogo con otros escritores latinoamericanos. Bueno, el caso más conocido sería de Holmberg a Lugones a Quiroga, por ejemplo, pero muchas veces estaban leyendo a otros escritores, a Julio Verne, a Flammarion, a Verne, a Wells, etc. Y entonces se hacían conexiones a través de otros escritores. Y también muchos eran, del siglo XIX particularmente, muchos eran científicos o trabajaban con la parte científica, el desarrollo científico nacional, y muchos tenían papeles políticos, entonces estaban interesados en el desarrollo nacional, especialmente de comunicación y transportación, por ejemplo. Y la ciencia ficción era una manera de expresar sus diseños y sus sueños para el presente a través del futuro. Estás involucrada en la coordinación de una parte de la Enciclopedia de Ciencia Ficción Latinoamericana. ¿Puedes contarnos más de ese proyecto? ¿Cuáles son los retos de esa enciclopedia? ¿Hay material en los diversos países latinoamericanos
que existe y que desconocemos. ¿Cómo es ese proyecto en el que estás participando? Bueno, es una larga historia, pero a ver si lo hago corto. Lo que es The Encyclopedia of Science Fiction existe desde, si no me equivoco, desde el 79 y ha habido varias expansiones y versiones. Así que cuando yo comencé a hacer la tesis doctoral, por casualidad mi marido me compró la Enciclopedia de Ciencia Ficción. Entonces yo busqué, ¿te ayuda con la tesis? Y yo, bueno, vamos a ver, Latinoamérica. Y sí, había la entrada de Latinoamérica, escrito por el escritor mexicano Mauricio José Schwartz y el brasileño Braulio Tavares. Y tenían pautas sobre la ciencia ficción, pequeñas descripciones y el comienzo de una bibliografía. Y fue ahí, en los albores del Internet, escribimos a los dos señores y muy gentilmente pasaron nuestros contactos y fue como uno de los principios de mi investigación, porque no había mucho donde comenzar y entonces solo esa información básica fue sumamente útil. Entonces después conocí en conferencias a los editores y di las gracias porque había sido de tanta utilidad. Y entonces cuando había pasado más tiempo en el campo, saqué el libro, mandé el libro para ellos y me ofrecí si estaban interesados, a hacer una expansión de la parte sobre Latinoamérica porque ya existían más estudios. Entonces, para esa época la enciclopedia se tuvo que trasladar a estar en línea porque ya no cabe en un volumen. Tiene, no me acuerdo más cuántos millones de palabras. Entonces, ellos muy contentos, comencé a entrar en contacto, creo que de momento son 17 estudiosos, escritores también de todas partes del mundo, de América Latina, de Estados Unidos, de España, de Portugal, que han escrito esas entradas nacionales sobre países latinoamericanos e ibéricos y también los países hemos hecho todo menos, me falta Paraguay, por si alguien conoce a alguien que me puede escribir una entrada sobre Paraguay. Y también de algunos de los escritores principales. Todavía falta mucho que hacer, pero de tener un comienzo ya de por sí es muy importante. Y, por ejemplo, para mí, es el primer lugar donde puedo buscar para saber cuáles escritores ecuatorianos o andinos debo leer. Puedo ver las entradas bastante completas, bueno, completas nunca están, pero bastante extensas que están ahí. Es un excelente punto de partida y lo bueno de estar en línea es que siempre podemos ir actualizando. Gracias. Hemos conversado con Rachel Haywood Ferreira sobre ciencia ficción en los Andes y en América Latina. Gracias.